Las mismas han surgido como un desafío por parte del cuerpo de docentes de la carrera de Ingeniería Electrónica. Quiero comentarles también que todas las charlas van a ser grabadas y subidas a la página web de la facultad como a su canal de YouTube, para que puedan compartirlas también a través de las redes sociales. También quería comentarles para aquellos participantes a los eventos que se vincularon hoy por primera vez y que se hayan inscrito a través del formulario correspondiente, al finalizar la jornada recibirán el certificado de participación en mismo. Finalmente, quiero agradecer, antes de dar inicio a la charla, al Consejo Profesional de Ingeniería de Comunicación en Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, COPITEC, siempre vinculado a nuestra carrera, y al Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, CITEDEF, quienes nos brindan un permanente apoyo en todas las actividades asociadas a la misma y auspician estas jornadas en coordinación con la Facultad de Ingeniería del Ejército. En relación a los aspectos formales durante el desarrollo de la charla, les voy a solicitar por favor mutear los micrófonos. Y para formular las preguntas tengan en cuenta hacerlas en el chat de la sala para ser respondidas por el disertante al finalizar la exposición. Y de esa manera no interrumpirlo. Dicha esta introducción, a continuación le voy a ceder la palabra al director de la carrera, el ingeniero electrónica de la facultad, el ingeniero Gustavo Biau, quien nos va a introducir en la charla y los va a saludar. Bueno, gracias Carlos. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, Bien, lo escuchamos bien, ingeniero. Bueno, realmente un placer de saludarlos nuevamente. Y este público de excelencia, que ya tenemos casi del orden de 66 participantes. Realmente esto es gratificante para nosotros, ¿sí? Como siempre digo, esta es una oportunidad también para poder compartir y mostrarles un poquito, siempre haciendo de marketing, tenemos nuestro corazoncito, en qué se está enfocando la facultad, ¿no? Y concretamente en la carrera de grado que nos toca directo en Ingeniería Electrónica, y también, obviamente, con su posgrado articulado en lo que es de control, ¿no? Bueno, además, como todos ustedes son profesionales, siempre, ¿no? Es un poquito la intención que les hagan llegar, difundir, ¿no?, a todos los jóvenes que quieran seguir este tipo de carreras, concretamente de cualquiera de las ingenierías, ¿no? Esta facultad se caracteriza por eso. Cómo estamos orientando nuestras clases, ¿sí? Particularmente con nuestras prácticas con uso de laboratorio de primera generación, el nivel de conocimiento que venimos desarrollando día a día y, por sobre todas las cosas, la calidad de nuestros docentes, ¿sí? Bien, ahora un pequeño refresh, les voy a compartir cómo siguen estas charlas en el ciclo de todo el mes de agosto. Vamos ahora a compartir. Bueno, ¿se ve bien ahí? Bien. Bueno, sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, arrancamos el martes pasado, una charla técnica, tenía que ver con la compatibilidad electromagnética, entre otras cosas. Hoy, charla puramente técnica, ¿sí? Monitoreo del espectro electromagnético y lo que tiene que ver con la radiogoniometría. El próximo martes, una fecha también muy trascendente para nosotros, 17 de agosto, digo como país, obviamente, el tema Cambiando al mundo en un mundo en permanente cambio. Ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, esto se basa en 4 pilares fundamentales que tienen que ver de las amenazas en el orden mundial: la pobreza, la salud, el bienestar y el calentamiento global. ¿Y qué rol les asigna la tecnología y particularmente lo que es comunicaciones, telecomunicaciones a cada uno de ellos? Así que es un tema de actualidad y apasionante. Y bueno, los que siguen los próximos martes, ustedes los pueden ahí ver en pantalla, todos temas de carácter técnico como nos gustan a nosotros. Bien. Dicho esto, entonces, le voy a pasar la posta a Carlos para que continúe con el desarrollo del evento. Y bueno,
nos veremos al cierre del ciclo. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Gustavo. Y bueno, ya está el expositor y se encuentra en la sala, pero quiero nuevamente agradecerles una vez más su presencia, porque esta es la motivación que tenemos para continuar con este tipo de eventos e invitamos a todos los jóvenes que nos conozcan como facultad, compartiendo a través de las redes sociales nuestra oferta académica en las carreras de grado y posgrado. Dicho esto, voy a tener el honor de presentar al expositor, el ingeniero Sergio Castillo. Antes quiero comentarles que Sergio es ingeniero electrónico egresado de la Universidad de Buenos Aires, trabajando desde hace 16 años en la empresa Rohde & Schwarz, en el área de instrumentación de medición, monitoreo y radiogonometría, con una amplia trayectoria en ese campo. Bueno, Sergio, ahora te cedo la palabra. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, muchas gracias por la introducción. No hay mucho más que decir. En el año 2014 que Rohde & Schwarz se instaló como filial en Argentina. Así que desde ese año pertenezco a Rohde & Schwarz y anteriormente a la empresa que representaba a Rohde & Schwarz, sumando, ahí llegamos a los 16 años que estoy trabajando en esta empresa, en la parte de instrumentación de medición y también en la parte de monitoreo y radiogoniometría, entre otras áreas, porque la verdad que somos poquitos en la empresa y a veces hay que aprender un poco de todo. Así que, bueno, es un gusto estar de nuevo este año con ustedes. Voy a compartir la presentación. Bueno, a ver, no me aparece de nuevo, un segundo. Ahí está. ¿Se ve bien ahí? Está cargando. Ahí está cargando. Ahora tenés que hacer la presentación. Ahí pueden ver la pantalla inicial. Sí, te falta la presentación. Ponelo en presentación. Está en presentación ya. Ah, debe estar tardando, entonces te quedó como... A ver, esperemos unos segundos y si no vuelvo a cargar. Dale, dale. Ustedes me avisan, ¿eh? Está tardando demasiado, ¿no? Voy a ver si Sí, sí. dejo de compartir. Y arranca de vuelta, tal cual. Y arranco. Bien, ahí está cargando. Ahí está, perfecto. Ahí está, bueno. Sí, sí, correcto. Bueno, vamos a hablar entonces, como mencionamos, vamos a hacer una introducción al monitoreo y a la radiogoniometría. Vamos a comenzar con una definición de la palabra radiogoniometría. Se entiende por radiogoniometría el uso de los instrumentos especiales, antenas y metodologías para determinar la ubicación de una fuente de energía de radiofrecuencia. Pero, ¿qué sucede? Digamos que hay varias formas de hacer goniometría y una de las diferencias entre esas formas es la exactitud. En algunos casos voy a necesitar poca exactitud
Por ejemplo, si estamos tratando de localizar un barco en alta mar, evidentemente no va a ser necesario demasiada exactitud, pero en algunas ocasiones nuestros objetivos son objetivos que no son cooperativos, es decir, objetivos que no están continuamente en el espectro o que se corren en forma exprofeso en algunos casos. Entonces, en ese caso, para poder tener una buena radiolocalización, voy a necesitar una mayor exactitud, en algunos casos en el orden de los metros. Acá me adelanté a la tercera. Vamos a arrancar con algunas terminologías que a veces llevan a la confusión, ¿no? ¿Qué se entiende por potencia de llegada? Bueno, es el nivel de la señal en un determinado lugar. Por ejemplo, en el diagrama de abajo vemos un recorrido en donde en diferentes colores voy a obtener diferentes marcaciones a lo largo de ese recorrido y con el color de cada marcación voy a diferenciar los distintos niveles, o sea, la potencia de llegada. Esto me genera lo que llamamos también un mapa de calor, que a veces puede ayudar a localizar un transmisor, pero claramente no es una técnica radiogoniométrica, ¿no? Es el ángulo de llegada. Bueno, el ángulo de llegada indica el azimut de la señal desde un determinado lugar. A veces también se lo llama rumbo. En este caso, sí es una técnica radiogoniométrica, desde la cual, en forma manual o automática, voy a obtener este rumbo o ángulo de llegada o azimut, desde donde está transmitiendo el objetivo, nuestro objetivo. ¿Cuál es el principio de la radiogoniometría? Bueno, digamos que hay tres parámetros básicos que se pueden medir en una señal. Ellos son la amplitud, la frecuencia y la fase. Y las variaciones de estos tres parámetros son los que se van a medir para calcular para aplicar esta metodología radiogoniométrica. Normalmente se utiliza un solo tipo de variación en la práctica. Bueno, formas de usar las marcaciones radiogoniométricas. ¿Qué pasa? Si tengo una sola marcación, ¿cómo utilizo una sola marcación para encontrar mi objetivo? En este caso, simplemente no me va a quedar más que acercarme, dirigirme en esta dirección hasta ubicar la fuente. Es una técnica llamada normalmente por la terminología en inglés, homing. Pero si tengo la posibilidad de obtener múltiples indicaciones, que puede ser del mismo radiogoniómetro, que lo desplazo una cierta distancia y puedo ir grabando las distintas marcaciones, puedo obtener finalmente una triangulación. Obviamente en este caso va a ser una triangulación diferida, offline, pero si tuviera 3 goniómetros, podría hacer esto en forma paralela, ¿no? Al mismo tiempo. Hay distintos métodos para la obtención de esta marcación. Empecemos por el método manual. El método manual es directamente una antena directiva que se mueve hasta observar el nivel de señal más alto, ¿no? En el método automático
Este ángulo se calcula en forma automática. Existen básicamente 3 métodos radiogoniométricos: el Doppler, el Watson-Watt y el interferométrico correlativo, que veremos más en detalle a continuación. Pero antes vamos a hablar de lo que son las trayectorias múltiples. Normalmente una señal llega desde su fuente hasta el receptor por varios caminos. Esto se debe a las distintas reflexiones que suceden en su propagación con distintos elementos, como el concreto o los metales, que reflectan la señal, y eso hace que, digamos, entre las reflexiones por trayectorias múltiples y entre las interferencias constructivas y destructivas, digamos, el más grande desafío que enfrenta un sistema radiogoniométrico para poder dar los resultados en forma precisa. Las interferencias constructivas y destructivas, un ejemplo de ello, un ejemplo claro, es que les ha pasado seguramente, estando en un semáforo, van a recibir su radio FM, quizás en forma débil, pero se mueven unos metros y vuelven a recibirla más fuerte. Bueno, eso sucede justamente por las interferencias constructivas y destructivas que forman nodos de baja señal y alta señal en el camino, ¿no? Todos estos fenómenos son, digamos, el mayor desafío para un sistema radiogoniométrico. Obviamente esto sucede con mayor intensidad en sitios urbanos, donde tenemos edificios y donde encontramos mayores elementos de metal y concreto. Vamos a arrancar con el método, con la determinación del ángulo mediante el método manual. Básicamente se trata de un método de comparación de amplitudes. Se mueve la antena, que es una antena directiva. Esa directividad, después vamos a ver que digamos, tiene que, cuanto mayor o menor directividad, depende de la aplicación, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso también. La antena se rota hasta encontrar el máximo de intensidad de señal. Eso se puede ver a través de una barra de nivel en la pantalla del equipo, o en ocasiones también en forma audible. La antena puede ser sostenida con la mano del operador, o también puede ser colocada en un trípode. El ángulo se determina con ayuda de un compás o brújula que se encuentra en el mango de la antena. Algunas consideraciones sobre este método. Bueno, como verán, es un método que implica tener elementos portátiles que se pueden introducir en un edificio, en una terraza fácilmente, con un costo relativamente bajo, pero la efectividad depende en gran medida del grado de habilidad y experiencia del operador, ¿no? La exactitud es pobre para elementos lejanos. Es un método que se utiliza normalmente en la última milla. La antena, como habíamos dicho, necesita la directividad apropiada a la aplicación. Vamos a decir que cuenta que esa directividad, que me puede dar una mejor indicación del rumbo, va a implicar que la antena va a ser una antena de banda angosta, con lo cual si tengo que barrer un rango de frecuencias amplio, voy a tener que cambiar de antena permanentemente.
Y por otro lado, las antenas tan directivas tienen lóbulos secundarios más prominentes y eso puede hacer de que las reflexiones puedan confundir al operador en mayor medida. En la práctica, o por lo menos las antenas que utiliza Rode Schwarz no son tan directivas, porque eso de alguna manera le permite ampliar la banda de operación, y en definitiva, como es un método que se utiliza para la última milla, y de alguna manera en una especie de modo homing, uno puede ir dirigiéndose hacia el objetivo, y cada vez que reduce la distancia hacia el objetivo, achicaría el error de alguna manera, ¿no? Un problema que tiene este método claramente es la utilización cuando las señales son de corta duración. Realmente no se pueden utilizar, ¿no? Hay que recurrir a los métodos automáticos. Bueno, vamos a pasar a los métodos automáticos, que realmente son, digamos, si hablamos de goniometría, de métodos serios, estamos hablando de un proceso automático. Como los que mencionamos anteriormente, vamos a comenzar con el método Doppler. Comencemos por el efecto Doppler, ¿no? El efecto Doppler fue descubierto por Christian Doppler en 1842. Es un efecto en donde voy a tener una especie de modulación de frecuencia. El movimiento relativo de un objeto acercándose a otro causa un incremento de la frecuencia observada, y contrariamente, el movimiento relativo de un objeto alejándose de otro causa el decremento de la frecuencia observada. El efecto Doppler se observa también en otro tipo de fenómenos, por ejemplo, en el campo de las frecuencias audibles. El ejemplo más claro es cuando tenemos un tren que está viniendo hacia la estación, escuchamos su bocina con un tono y en un tono diferente cuando se aleja. También digamos, en el rango de las frecuencias lumínicas podemos ver el alejamiento al rojo cuando una estrella se aleja de la Tierra. En el dominio de las radiofrecuencias, este fenómeno se utiliza justamente para hacer la radiogoniometría. ¿Cómo se utiliza el efecto Doppler para hacer radiogoniometría? Bueno, como dijimos anteriormente, a medida que nos movemos hacia la fuente de señal, la frecuencia recibida se incrementa. Este cambio puede ser utilizado para determinar si nos movemos hacia o desde la fuente. El único tema es que tenemos que mover todo el sistema cuando la fuente es estacionaria, ¿no? Tenemos que movernos con todo el receptor hacia el transmisor y poder medir esa variación de frecuencia. Eso puede parecer un problema a primera vista, porque, bueno, como dice la pregunta, ¿podremos movernos suficientemente rápido para medir esa variación? Entonces, vamos a imaginarnos que tenemos un círculo con una antena que está rotando. Perdón. Ahí está el efecto. Y podemos definir 4 puntos, digamos, en esa rotación. Para el punto C y el punto A observamos que la antena estaría estacionaria respecto al transmisor. En el punto D, la antena se está acercando hacia el transmisor, en el punto B se está alejando. Si esto lo trasladamos y generamos una curva, como se ve a la derecha, podemos ver claramente esos puntos como
se trazan en un diagrama cartesiano y vemos claramente que cuando la curva cruza el semieje de las X por segunda vez, vamos a estar en el punto A, que es el punto más cercano al transmisor. Si hacemos esto repetidamente, podemos determinar ese ¿no? Realizable. Por lo tanto, lo que se hace en la práctica es simular esa rotación a través de antenas que se conmutan secuencialmente. Normalmente se utilizan 4 antenas en la práctica. Y, digamos, voy a tener, al conmutar esas antenas, voy a tener una serie de, una señal digitalizada, ¿no? Unos pulsos correspondientes a cada una de esas antenas que mi procesador se va a encargar de sintetizar en la onda senoidal Doppler que les mostré anteriormente, ¿no? Acá tenemos algunos ejemplos de antenas Doppler. Normalmente se ven en la práctica arreglos de 4 antenas. Son arreglos muy simples. Las antenas no requieren ser muy especiales, ni tampoco el receptor. Sin embargo, vemos también, se ven algunos sistemas más complejos, como el que vemos a la derecha, ¿no? Pero estos arreglos, si bien voy a tener una onda senoidal Doppler mucho más detallada, y el sistema va a ser mucho más exacto, pero eso es cierto si aumento el tamaño de la antena, de la misma manera. Por lo tanto, realmente en la práctica no son muchos los sistemas que se observan de este estilo, ¿no? Aquí en el ejemplo de abajo vamos a ver un arreglo de 8 antenas, pero en realidad son 2 arreglos de 4, simplemente que se han separado por banda. Las antenas más cortitas pertenecen a la banda de UHF y las antenas de mayor longitud a la banda de VHF. Un ejemplo práctico del sistema Doppler es el que utiliza LockJack. Es un sistema relativamente económico, en donde cuando un vehículo se reporta robado, el sistema le da la orden a un transmisor de VHF que se encienda y de esa manera puede ser rastreado, tanto en forma terrestre como en forma aérea. Y al ser un sistema económico, como les decía anteriormente, eso permite que se pueda montar una cantidad mayor de radiogoniómetros en mayor cantidad de vehículos y hacer la búsqueda mucho más fácil, ¿no? Algunas consideraciones prácticas sobre los sistemas Doppler. Como les decía anteriormente, es un sistema de bajo costo comparado con otros sistemas de radiogoniometría. Es un sistema que puede ser utilizado por hobbyistas, normalmente utilizado por hobbyistas por su bajo costo, pero también se ven aplicaciones militares. Requiere una señal permanente tipo CW, Carrier Wave. No es apropiado para señales intermitentes ni tampoco apropiado para señales de gran ancho de banda. La señal que emiten los sistemas de LockJack justamente es una señal permanente en el rango de VHF y tipo Carrier Wave. Como el rango de frecuencias tiene sus limitaciones, normalmente se utilizan las bandas de VHF o UHF menor a 1 GHz.
Por otro lado, la otra desventaja es que no trabaja bien con señales de polarización horizontal. Las pérdidas por banda cruzada, por polarización cruzada, perdón, es de alrededor de 30 dB. Pasamos al segundo método, el método de Watson-Watt, en donde podemos decir que es un sistema de comparación de amplitudes. Es un sistema desarrollado apenas después de la Primera Guerra Mundial por Robert Alexander Watson-Watt, que fue también uno de los inventores de los radares. Y la particularidad de este método es que utiliza una antena de cuadros cruzados, o también llamada Adcock. Es una antena que permite comparar los niveles de señal recibida por cada cuadro, como veremos ahora en la siguiente diapositiva. Los principios de esta antena, básicamente es una antena de 4 elementos X espaciados en arreglos de a pares. Aquí tenemos esos arreglos que forman 2 lóbulos ortogonales en forma de 8. Cada uno de ellos tiene un máximo y a 90 grados el nulo, ¿no? Entonces, podemos ver, bueno, los ejes, trazamos los ejes, podemos ver que el patrón de radiación de esta antena provee de varios valores de magnitud para cada dirección. Pero bueno, tenemos la ambigüedad de los 180 grados que se corrige con una antena omnidireccional. El principio de funcionamiento es el siguiente: tenemos los lóbulos, nuestro eje norte-sur, nuestro eje este-oeste. Vamos a suponer que tenemos una señal desde los 270 grados. Vamos a tener un máximo en el eje este-oeste y un nulo en el norte-sur. Contrariamente, una señal que viene del norte, de los 0 grados, vamos a tener un máximo en el norte-sur y un mínimo en el este-oeste. En el caso de una señal que venga de los 45 grados, vamos a tener niveles equiparables entre ambos lóbulos, y de esta manera podemos imaginarnos que cómo se construye, digamos, una equiparación de niveles entre una antena y otra respecto al ángulo. Esto me va a permitir, frente a una señal que ingresa rápidamente por un método de comparación, obtener la dirección de esa señal. Aquí tenemos el caso de la ambigüedad, de una señal que viene de los 270 o de los 90, en donde voy a tener un máximo para los dos casos. Bueno, este es el caso que, como les decía, a través de una antena omnidireccional, que normalmente se coloca por una cuestión quizás mecánica, pero podría ir en otro lado, en el centro del arreglo, se obtiene el discriminante que permite decidir si es de un lado o del otro. Algunas implementaciones de antenas tipo Adcock, en las que vamos a encontrar antenas de cuadro, antenas monopolos y antenas dipolos. Ahora veremos algunas de ellas en la práctica. Aquí tenemos ejemplos de antenas loop de cuadros cruzados, antenas de cuadros cruzados pero sobre núcleos de ferrite, dipolos cruzados y monopolos cruzados. Algunos ejemplos prácticos. Aquí claramente en el caso de los monopolos
se puede confundir con un sistema Doppler fácilmente. Y aquí el caso de los dipolos cruzados. Algunas consideraciones prácticas de este método. Es un método de fácil implementación. Es un sistema rápido. Esta es, creo que, la principal característica, dado que no hay ningún cálculo. Aquí simplemente hay una comparación de amplitudes. Tiene bastante buenas exactitud y sensibilidad. La exactitud depende en gran medida de la circularidad del diagrama de radiación de la antena Adcock. No es un método que permita medir elevación, decrece su exactitud cuando la señal se encuentra en un plano diferente. Y ejemplos prácticos, tenemos al sistema que utiliza la Guardia Costera de los Estados Unidos, en donde tiene más de 225 goniómetros tipo Watson-Watt a lo largo de 65.000 kilómetros de línea costera. Aquí no tenemos un problema, digamos, de nivel. En realidad todas las transmisiones van a venir de embarcaciones que están en el agua, y funciona perfectamente para las bandas de HF y VHF, que son los que utiliza el sistema de guardia costera, ¿no? Las bandas marítimas. Y es un método que, digamos, de alta velocidad, de gran velocidad de respuesta, y que obtiene con una exactitud suficientemente buena como para localizar rápidamente y efectivamente las embarcaciones. Pasamos al tercer método, el método interferométrico correlativo. Aquí vemos algunos ejemplos de antenas. Normalmente este método implica una fabricación muy, muy precisa. Las antenas son muy complejas y necesitan estar, digamos, donde vamos a encontrar distintos dipolos, distinta cantidad de dipolos que están equiespaciados y sobre un círculo imaginario, cuyas longitudes eléctricas tienen que ser muy precisas, porque justamente este método lo que vamos a medir son las variaciones de fase, ¿no? Entonces, como les decía anteriormente, calcula el azimut midiendo las diferencias de fase de la señal recibida por múltiples elementos de antena. Normalmente utiliza un número impar de elementos sobre una disposición circular, como vemos en la figura. Entonces, ¿por qué mide una diferencia de fase? Bueno, tenemos que imaginarnos un frente de onda que va a llegar desde una dirección, por ejemplo, con un ángulo alfa, como indica la imagen, y podemos claramente ver que el frente de onda va a llegar primero a la antena 3, al elemento 3 de la antena, después al elemento 2, luego quizás de forma simultánea el elemento 1 y 4, y así sucesivamente. De tal manera que por esa diferente disposición física que tienen los elementos, voy a obtener una diferencia de fase medible entre cada uno de ellos, que me va a permitir luego calcular el ángulo de arriba. Entonces, ¿cómo trabaja este método? Para nuestro ejemplo vamos a utilizar una antena de 5 elementos y vamos a imaginar una señal proveniente de los 45 grados. Entonces, voy a medir esa diferencia de fase entre los distintos elementos, ¿no? Ahora,
en la práctica, la antena es calibrada en un campo cuasi ideal, obteniendo una tabla con los valores de esos 5 elementos para cada ángulo. Normalmente se utilizan, se realizan, se ponen en un sistema rotatorio y se hacen variaciones de ángulo de cada 10 grados y se construye esa tabla. Luego, como vemos acá arriba a la izquierda, tenemos nuestras diferencias de fases medidas, abajo tenemos nuestra tabla y se realiza, hay procesadores de alta velocidad en el sistema que comparan, o sea, se realiza una correlación, esa es la palabra exacta, que básicamente es una comparación entre los elementos medidos y mis datos de tabla. Ahora, es una comparación con la construcción de una gráfica. En esa gráfica voy a obtener un valor de correlación. Ese valor de correlación me va a indicar cuál es, ella me va a indicar un valor máximo de correlación que va a corresponder al ángulo en donde más se pareció esos valores medidos a mis valores de tabla. Entonces, aquí la primera diferencia con los otros métodos es que voy a obtener una información adicional. Esa información es el valor de correlación. Acá tenemos en el ejemplo 2 valores de correlación diferentes, en donde claramente ambos me indican el mismo ángulo, pero uno va a tener un valor de correlación mayor. Y eso va a darme la indicación de que es una señal de mayor calidad la que estoy recibiendo, el valor de correlación es más confiable. Implementación de las antenas interferométricas, como dijimos, básicamente, típicamente se realizan entre 5 y 9 elementos, y a diferencia de otros métodos, pueden cubrir grandes rangos de frecuencia. A mayor diámetro de la antena, siempre hay mayor inmunidad contra las reflexiones, pero, como les hablé anteriormente, las tolerancias de diseño son mucho mayor que en las otras antenas, que en las antenas de los otros métodos. No es tan fácil de hacer en forma casera, digamos, este tipo de antena, a diferencia del método Doppler, por ejemplo, que es muy fácil de implementar el sistema de antenas, ¿no? Algunas consideraciones prácticas. Es un método que, en el que voy a tener muy buena exactitud, normalmente menor a 1 grado. Como mencionamos anteriormente, voy a obtener información de la calidad de la marcación, que va a ser mi valor de correlación. Es un método que tiene una alta inmunidad contra las reflexiones. Y a diferencia del método Doppler, la polarización cruzada no reduce la exactitud. O sea, también voy a poder utilizarlo con polarización horizontal. Vamos a ver a continuación el método de diferencia de tiempos de arribo. Este método básicamente no utiliza antenas goniométricas, utiliza antenas receptoras normales, en donde voy a, digamos, medir las diferencias de tiempo de arribo entre el transmisor y el receptor. Esas mediciones de tiempos de arribo me van a trazar normalmente elipsoides entre los distintos receptores, como vemos en el diagrama. El cruce de esas curvas me va a dar la posición del emisor. Entonces,
básicamente necesito tener varios receptores. La cantidad utilizada, a pesar de poder tener más, pero la cantidad utilizada normalmente es de 3, puedo utilizar 5 o 6, pero no muchos más. ¿Por qué? Porque normalmente, como veremos un poquito más adelante, la información hay que procesarla y eso va a requerir una cantidad de tiempo y el procesar mucha información me va a retrasar el resultado y tampoco me va a dar demasiada exactitud adicional. Entonces, en la práctica se utilizan normalmente 3, 4, hasta 5 receptores que el operador, por más que uno tenga más, puede seleccionar de cuáles quiere obtener el resultado, ¿no? Los caminos entre el transmisor y cada receptor normalmente tienen diferentes longitudes y eso va a implicar diferentes tiempos de arribo. Y como dijimos anteriormente, esos diferentes tiempos de arribo son los que van a ser representados a través de curvas hiperbólicas. ¿Cómo se dibujan estas curvas, ¿no? Supongamos que tenemos dos receptores, para simplificarlo, y tenemos una diferencia de tiempo nulo. En este caso, claramente, la línea que me va a representar esta diferencia de tiempos nulos es una recta. Es un caso muy particular, ¿no? En general, siempre voy a tener una diferencia de tiempo y esas diferencias de tiempo van a ser representados por curvas hiperbólicas. ¿Cómo trabaja un sistema TDA? Bueno, entre el receptor 1 y el receptor 2 se traza una curva, entre el receptor 3 y el receptor 2 se traza otra, y entre el 3 y el 1 se traza otra, y en el cruce voy a obtener la posición del emisor. Como se imaginarán en la práctica, esto es un caso ideal. Muchas veces estas hipérbolas quizás no se crucen, o quizás se crucen, pero digamos, tocándose las dos curvas en una longitud que no me determina muy claramente la posición del emisor. Por eso es que muchas veces, como veremos más adelante, se combinan estos métodos con los métodos tradicionales. Ya lo veremos un poquito más adelante. Vamos a ver ahora cómo se implementa este sistema, este método. La señal recibida por cada estación se digitaliza y se transfiere a través de un vínculo de datos a la estación maestra. Es un poco por esta razón por la cual les comentaba anteriormente que más de 5 o 6 estaciones en la práctica no se suelen utilizar, porque la información que necesita ser transferida es bastante alta. Y entonces, y después procesar toda esa información. Y esto, bueno, puede requerir tiempo y va a demorar que la estación maestra me entregue un resultado. Deben tener, todas las estaciones deben estar sincronizadas. Normalmente se utiliza el sistema GPS para sincronizarlas, dado que requiere una precisión bastante importante, ¿no? La imprecisión de tiempo entre estaciones puede conducir a errores, a resultados erróneos, ¿no? Ya lo vimos. Ahora, esto es interesante. Aquí tenemos un ejemplo de señales, digamos, de dos señales en realidad. La primera es la señal que recibo de una estación, o que, mejor dicho, la estación maestra, que es la que va a procesar la información, recibe desde un receptor. La señal
La segunda señal y las subsiguientes corresponden a otro receptor que el sistema va a introducir ciertos desplazamientos llamados delta t, y esos desplazamientos me van a generar un diagrama de correlación. O sea, la señal de arriba se va a correlacionar con la de abajo, que está desplazada delta t, y voy a obtener el diagrama de la derecha, ¿no? Así sucesivamente. Voy a desplazarlo 2 delta t, 3 delta t, 4 delta t, correlacionándolo siempre con la primera señal. Y de esa manera voy a obtener unos niveles de correlación para cada delta t. Al nivel de correlación más alto, mayor, va a corresponder a justamente el desplazamiento, la diferencia de tiempo delta t, que es lo que quiero medir. Ahora, ¿qué pasa si la señal es de banda angosta, ¿no? En este ejemplo, se ha extrapolado esa banda angosta. En realidad estamos mostrando una portadora directamente, una portadora de frecuencia en el dominio del tiempo es una señal senoidal. Y en este caso, digamos, es forma didáctica para poder ver claramente cómo ese desplazamiento delta t en realidad no va a producir diferencias de correlación medibles que me puedan determinar la diferencia de tiempo buscada. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, el sistema, este sistema TDOA, que viene de Time Difference of Arrival, diferencia de tiempos de arribo, para las señales de banda angosta no se va a comportar muy bien. Como mencionamos anteriormente, los sensores TDOA, creo que su mayor ventaja es que son sistemas en donde no se requieren antenas directivas ni receptores muy sofisticados, a diferencia del método AOA, que es el ángulo de arribo, y eso hace que sean sistemas más económicos, y eso permite colocar mayor cantidad de sensores que incluso no necesitan más que alimentación y un enlace de datos. Por lo tanto, pueden ser montados en cualquier terraza, en cualquier poste. Son sistemas que también requieren muy bajo mantenimiento, y como cuestan muchísimo menos que los sistemas AOA, pueden ser distribuidos de forma más masiva sobre una ciudad en la que voy a poder tener resultados muy aceptables, ¿no? También hay implementaciones móviles que se pueden montar, digamos, en un evento, por ejemplo. Me acuerdo cuando querían, cuando se hicieron las Olimpiadas hace un par de años atrás, que una idea fue montar este tipo de sensores en los alrededores del predio donde se iba a hacer el evento, para poder tener algún tipo de control de las comunicaciones, especialmente para que no interfieran con los sistemas utilizados en la competencia, ¿no? Como les decía anteriormente, comunicación, energía y, bueno, la señal GPS, por supuesto, para poder sincronizar todos los sensores. La exactitud normalmente del sistema es buena, pero bueno, hay que tener algunas consideraciones sobre eso, que vamos a ver ahora más adelante. Bueno, una de las consideraciones que hay que tener en cuenta es que el objetivo, el transmisor a radiolocalizar, tiene que estar, digamos, dentro del círculo imaginario que
que obtengo con las estaciones, ¿verdad? Si el transmisor está por fuera de esa área de cobertura de las estaciones, la exactitud no va a ser tan buena. En este caso, la exactitud es buena, como se muestra en la figura, porque el transmisor está dentro del área, contenido dentro de ese círculo donde están mis estaciones. En el caso que el transmisor esté por fuera, aquí las curvas, las hipérbolas, va a ser difícil de obtener un cruce y una buena exactitud. Algunas consideraciones prácticas del método son las siguientes. Un segundito. Acá me dicen hasta 7:15 tenemos tiempo. Bueno, vamos a tratar de acelerar un poquito, nos falta mucho, pero vamos acelerando. Algunas consideraciones prácticas. Buenos resultados de localización dentro del área de cobertura. Como mencionamos, mejores resultados para señales de gran ancho de banda en comparación a señales de banda angosta. La exactitud se incrementa con un mayor número de receptores, pero cuidado con los que mencioné anteriormente, que más de 6 sensores al mismo tiempo va a demorar mucho la marcación, dado el procesamiento, la transferencia de toda la información a la estación maestra y el procesamiento de toda esa información, toda la correlación que hay que hacer entre todas las señales. Hay una ventaja adicional de este método, es que, como mencionamos anteriormente, al tener un costo menor, se pueden implementar en mayor cantidad dentro de una ciudad y se obtiene de esta manera lo que se conoce como ganancia de proximidad, ¿no? Entonces voy a tener una mejor recepción de señales débiles. Y una ventaja interesante de este sistema es que los algoritmos TDOA pueden minimizar de alguna manera los efectos de las trayectorias múltiples. Hablamos rápidamente de lo que son las metodologías híbridas, en donde básicamente, como mostramos acá híbridas, me refiero a la utilización de métodos goniométricos, combinación de métodos goniométricos, ¿no? Como en el caso de la derecha, en donde voy a tener un sistema TDOA que vemos graficado con la hipérbola y un sistema AOA con la recta simutal, en donde los voy a utilizar para obtener un cruce. Entonces, básicamente un escenario de sistemas híbridos con sistemas AOA y TDOA. Aquí voy a obtener el operador puede seleccionar, comparar y decidir si una estación trabaja con un sistema híbrido, con un sistema AOA o TDOA, y de esa manera obtener el mejor resultado. Por ejemplo, si estamos trabajando con vamos al caso de un transmisor de gran ancho de banda, y tenemos un escenario quizás en donde tenemos muchas reflexiones, quizás los mejores resultados se obtengan con el sistema TDOA, como es el caso del gráfico, en donde estoy tratando de localizar un jammer. Pero, bueno, pasé de diapositiva, pero como vemos en otros casos, en donde puedo tener un transmisor de banda angosta y el escenario no es tan reflectivo, quizás los mejores resultados se obtengan con una OA, ¿no? Bien. Hablemos rápidamente de lo que es el monitoreo del espectro, ¿no? Básicamente, ¿qué significa monitorear el espectro? Significa ver qué señales están presentes y en qué frecuencias. Adicionalmente,
se puede medir ocupación del espectro, monitorear cambios, identificar fuentes de señal, conocidas o desconocidas, y radiolocalizarlas, desmodular señales y analizar otro tipo de señales, incluyendo el ruido. Hay dos herramientas básicas para hacer monitoreo del espectro. Una herramienta es el analizador de espectro y la otra es el receptor de monitoreo. Básicamente vamos a tener diferencias de arquitectura interna entre ambas herramientas. Una utiliza el principio heterodino, la otra utiliza una transformada rápida de Fourier. Y básicamente diferencias operacionales, ¿no? En el analizador de espectro voy a tener funciones de análisis, mientras que en la otra voy a tener funciones más orientadas a la goniometría, al control remoto o a una operación coordinada. Básicamente, lo que es el principio heterodino de un analizador de espectro, tenemos la entrada de señal a la izquierda, que se inyecta a un mezclador. La otra señal que se inyecta al mezclador es la del oscilador local, que va a variar en un rango de frecuencias de acuerdo a la excitación de un diente de sierra, como ven en el diagrama inferior. Eso va a generar un barrido que me va a transponer las señales de entrada al mezclador, las señales que están en la antena, me las va a transponer a una frecuencia intermedia. La frecuencia intermedia es fija, ¿no? En la práctica, en realidad, esto es un poco simplificado. En la práctica se utilizan tres normalmente frecuencias intermedias. Eso le permite al analizador tener mejores performances. Y bueno, aquí tenemos, como vemos en el diagrama, un filtro de frecuencia intermedia que es el filtro de resolución. Luego de ahí, la señal pasa a un amplificador logarítmico, detector de envolvente, y la vemos graficada en la pantalla. Es muy simplificado, ¿no? Pero para entender el concepto. En cambio, en un FFT, la señal de entrada directamente entra a un pasabajos, luego a un conversor analógico digital, y se aplica eso a una transformada rápida de Fourier. Tampoco están así en la práctica. Hay varias transformadas de Fourier en paralelo que se van realizando, solapando muestras, de manera de evitar las pérdidas de información entre el tiempo que tarda en procesarse la FFT y visualizarse en la pantalla. Diferencias a la hora de utilizar un analizador de espectro. ¿Cuándo utilizamos un analizador de espectro? Bueno, un analizador de espectro fue concebido para medir señales conocidas. El usuario normalmente debe especificar los parámetros y configuraciones para luego medir y visualizar las características de la señal, como por ejemplo la característica de la modulación, en fin. Verificar la conformidad de algún estándar. Este método, el principio de un analizador de espectro, que es el principio heterodino o principio de barrido, genera mediciones de gran exactitud y precisión. Pero como el barrido tiene un tiempo determinado para realizarse, puede perder información. Normalmente este tipo de equipo se utiliza conectado en forma cableada a la fuente y no a través de una antena. Eso lo veremos en detalle. Normalmente se utiliza en laboratorios o en entornos de producción, ¿no? Aquí un ejemplo de visualización de una señal de un analizador de espectro, donde esta en realidad es una señal de televisión en donde se mide la portadora de video y podemos ver la frecuencia de la portadora de video y la potencia que tiene y otros parámetros con los cuales se ha configurado ese analizador de espectro. Un receptor de monitoreo fue concebido para detectar señales desconocidas con
una pérdida de información nula y con alta velocidad. Las señales pueden ser demoduladas y monitoreadas. Puede hacer mediciones de frecuencias discretas y está preparado para medir señales que puedan tener ciertas variaciones de nivel o frecuencia. Los equipos están dotados de controles automáticos de ganancia, controles automáticos de frecuencia, entre otras cosas. Entre otras cosas como la preselección. La preselección es una de las diferencias más importantes que tiene un analizador de monitoreo, a diferencia de un analizador de espectro, dado que limita, a través de filtros, limita la energía que ingresa al equipo. Y de esa manera, cuando se quiere medir una señal pequeñita y que en un entorno, digamos, con una antena y en un entorno donde hay otras señales en otras bandas de muy alta intensidad, esa intensidad va a ser atenuada a través de los filtros preselectores. Sin los filtros preselectores, como sucede en un analizador de espectro, toda esa señal va a entrar al equipo y el equipo, para no saturar y poder medir con precisión, va a generar una atenuación en su cadena, en su camino de entrada de la señal, que me va quizás a imposibilitar ver esa señal pequeñita que era mi objetivo. Esta es una visualización típica de un receptor de monitoreo, donde también voy a tener informaciones adicionales como el diagrama de la mitad inferior, que se llama diagrama de cascada o espectrograma, y que me va a brindar cierta información, digamos, el eje de las IES es tiempo, y el nivel se representa a través de colores, y entonces de esa manera yo voy a poder ver mucho más fácil que en el trazo de arriba señales que quizás varíen en el tiempo o señales tipo pulsantes, señales que van y vienen. O sea, me brindan información adicional, ¿no? Entre esos ejemplos, el frequency hopping, ¿no? Que es una señal que conmuta rápidamente, que me va a ser imposible de ver con un analizador de espectro. Quizás vea algún pulso, y la mayoría no, pero con un receptor de monitoreo los voy a poder ver a todos ellos, ¿no? Incluso con los receptores tope de gama se puede llegar a rearmar esa señal, ¿no? De alguna manera. Entonces, las mayores diferencias. La velocidad es una de las mayores diferencias entre un analizador de espectro y un receptor de monitoreo. Los analizadores de espectro son lentos, tienen mayor exactitud para medir, pero son lentos. Los receptores de monitoreo son menos precisos, pero muy rápidos, y no tienen pérdida de información, ¿no? La probabilidad de interceptación es del 100%. En la práctica es casi 100%, pero bueno. De todas maneras, la medición de señales como frequency hopping, pulsos de radar, entre otras cosas, pueden ser hechas con receptores de monitoreo y nunca con un analizador de espectro, ¿no? Aquí un ejemplo claro de ello. Acá tenemos a la izquierda el analizador de espectro, cómo barre y cómo estas señales, especialmente la que está en rojo y en amarillo, que son señales intermitentes, la que está en rojo, por ejemplo, ninguna está coincidiendo con el barrido, o sea que no la voy a ver directamente. La que está en amarillo, voy a ver algunas partes, en algún que otro barrido veo algo de la señal. En cambio, el receptor de monitoreo, como vemos a la derecha, ya sea señal continua, la verde o intermitente, voy a poder verlas a todas en todo momento. Esta la pasamos por alto. Algunas consideraciones sobre el espectro actual son el crecimiento exponencial que han tenido los dispositivos inalámbricos, que han traído también aparejados nuevos esquemas de modulación y ancho de banda, mayor ocupación de espectro,
o sea, más transmisores, señales de frecuencias ágiles y de corta duración, y la reasignación del espectro. Para batallar con todo esto se requiere de instrumentación, ¿no? Como les he mencionado, y tener las consideraciones que les he mencionado. Un resumen para terminar. Hablamos de radiogonometría, del ángulo de arribo, de la medición del ángulo de arribo, el método manual, de los métodos automáticos y las diferencias, ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas. También hablamos del método de diferencia de tiempos de medición, de la diferencia de tiempos de arribo, y de los métodos híbridos. En relación al monitoreo del espectro, hablamos de los requerimientos básicos, de los instrumentos y sus diferencias, de los principios de operación, y hasta aquí hemos llegado. Así que les agradezco infinitamente por su atención, espero haber cumplido con los plazos de tiempo que me han impuesto y estoy abierto a las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Sergio, excelente tu presentación, impecable. Ahora llegó el momento de las preguntas y realmente son muchas, y si les parece podemos empezar. Si alguno quiere levantar la mano, ahí tienen abajo en la pantalla una mano y podemos ir haciendo, y ustedes, y habilitar el micrófono e ir haciéndoselas en forma personal acá al ingeniero Castillo. Ha sido demasiado claro el ingeniero, no hay dudas. Ahí tenemos una, bueno, listo. Adelante, acá lo tenemos a Alejandro Echazú. Escuchamos la pregunta entonces. Sí, Sergio, ¿en cuál de estos métodos que vos mencionaste incluirías la parte de la detección de la elevación de la señal? O la determinación de la elevación. Sí, normalmente interesa medir elevación cuando se mide normalmente la banda de HF ionosférica, ¿verdad? Con propagación ionosférica. No lo he hablado en la presentación, pero cuando se miden ondas ionosféricas, normalmente los goniómetros pueden, con un solo goniómetro, se puede hacer un cálculo de localización, porque al medir la dirección y al medir el ángulo y al saber la altura de la capa ionosférica, yo puedo hacer una estimación desde dónde me están transmitiendo, o sea, poder hacer una estimación o sea, el ángulo lo voy a medir y midiendo la elevación voy a poder hacer una estimación de la distancia, sabiendo que la onda incidente tiene el mismo ángulo que la onda reflejada, conociendo la altura de la capa ionosférica y midiendo el ángulo de elevación, voy a tener que hacer una estimación de la cantidad de saltos que ha dado esa señal, pero bueno, más allá de eso, puedo obtener con un solo goniómetro el área estimada desde donde salió la transmisión. Ese ángulo normalmente se utilizan sistemas para esas bandas de HF, se utilizan sistemas grandes, normalmente pueden tener 50, 100, 150 metros de diámetro. Hay distintos sistemas gonométricos, algunos con una topología circular, otros con una topología tipo triangular, en donde se utilizan distintos elementos de antenas que pueden medir ese ángulo de elevación. Y utilizan métodos combinados ahí, porque utilizan sistema interferométrico correlativo, pero a la vez se utilizan antenas de cuadro
con las cuales se pueden medir ese ángulo de elevación, ¿no? No sé si he respondido más o menos tu pregunta. Sí. Muchas gracias. Esa era la aplicación, ¿no? Te referías a la medición de banda de propagación ionosférica, ¿verdad? Sí, que es un tipo de misión que en el ejército interesa mucho, ¿no es cierto? Sí. Digamos, y es sobre la banda sobre la cual hubo que trabajar durante el conflicto en el año 1982. Claro. Trabajar sobre alta frecuencia y con toda la problemática que tiene esa banda, ¿no? Para poder predecir y para poder hacer las determinaciones correspondientes. Sí. No es fácil, pero es muy interesante y existen herramientas que realmente ayudan a la detección. Incluso RODE tiene sistemas que permiten determinar, a veces hay más de un receptor, un transmisor en la misma frecuencia, transmitiendo desde posiciones diferentes, lo cual goniómetros tradicionales se verían confundidos porque, digamos, tratarían de indicar un punto medio entre los dos, y estos nuevos sistemas pueden identificar exactamente a los 2 o 3 o los goniómetros que estén transmitiendo en la misma frecuencia, ¿no? Gracias, Sergio. Bueno, Al contrario. Sergio, acá lo tenemos también a otro Alejandro Siri, que acá te quiere hacer una pregunta. Adelante, Alejandro. Gracias, mi coronel. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Gracias, mi coronel. Capitán de corbeta Siri, señor de la Armada Argentina, infante de Marina. Un gusto, a sus órdenes. Un gusto, ingeniero. Le hago una pregunta. En la antena Watson, Sí. ¿es importante que la plataforma en la que esté montada ingrese para la calibración del sistema a todos los ángulos que usted mostraba según el arribo de la señal? Digamos que las antenas se calibran en fábrica, pero si va a ser montada en una embarcación, hay que realizar, pero eso independientemente si es digamos, la metodología Watson-Watt o interferométrico correlativo, digamos que hay que hacer calibraciones con la embarcación, porque la estructura metálica de la embarcación, primero que las antenas deben ser montadas a tope de mástil. Es compleja la instalación en un barco, es posible, se hace. Requiere una instalación a tope de mástil para tratar de obtener un área de despeje. Normalmente se busca tener un cono por debajo de la antena, ¿no? Un cono de 60 grados de amplitud, por arriba de ese cono, libre de obstáculos. En la práctica es muy difícil, especialmente en una embarcación que puede tener tamaños considerables, y entonces hay que hacer una calibración en la embarcación. Y en un medio terrestre, ingeniero, en un vehículo donde usted no tiene otras antenas u otros arreglos de antenas que le puedan causar algún error, más allá de que sea conocido o alguna pérdida. Cuando se instala en un vehículo, en ocasiones digamos, el vehículo tiene una dimensión más chiquita y normalmente se pueden colocar las antenas sobre un mástil, y elevando el mástil por encima de una determinada altura, uno puede acercarse a las condiciones de calibración de fábrica. No sé si me explico. Sí. Puedo obtener ese ángulo de 60 grados que por encima no tengo. Pero cuando se utiliza, digamos, a veces se utiliza en modo homing,
y obviamente me tengo que desplazar y en ese caso la tengo que tener pegada al techo, y en ese caso es importante, bueno, digamos, si se utiliza pegada al techo para obtener una marca, digamos, en una posición fija, ahí voy a necesitar tener calibrado el conjunto, ¿no? La antena con el vehículo. Está claro. Se monta sobre una plataforma suficientemente grande y se rota, eso en la fábrica, ¿no? Se monta Sí, se va rotando el vehículo. Se va rotando con el vehículo y con obteniendo esa calibración. Está claro. Ahora, en modo homing, cuando uno se desplaza, los errores que pueden existir se van compensando y no sería tan importante. En ese caso, se entendió eso último, ¿no? Se entendió claramente, ingeniero. Muchísimas gracias por la respuesta. Al contrario. Gracias, mi coronel. Gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta acá? ¿Alguno de los participantes de la sala? Bueno, lo que te pido, Sergio, por favor, cuando acá haga el cierre, Carlos, que por favor no te retires de la sala. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Así que, bueno, yo lo despido a ustedes. Muchas gracias por participar, compartir con nosotros estas charlas técnicas que son muy importantes. Y bueno, nos veremos el próximo martes. Ahora los dejo acá para que haga el cierre formal, Carlos. Y los despido a todos hasta la semana que viene. Chau, chau. Muchas gracias, Gustavo. Espero que hayan disfrutado la charla y agradecerles, por supuesto, de nuevo la presencia a todos ustedes. Realmente hemos tenido un auditorio por arriba de alrededor de 96, 97 personas. Espero verlos próximamente el martes que viene en el mismo horario con la charla que continúa. Ahora sí, gracias a todos nuevamente. Será un placer encontrarnos en este ámbito y seguir compartiendo experiencias y conocimientos. Buenas tardes a todos y hasta el próximo martes. Sergio, ¿me escuchas? Sí, lo escucho. Antes de que por ahí te hagan alguna, te quiero hacer una pregunta, a ver si recordás esto vos. Sí. Hablamos muchas veces en radiogoniometría respecto de la instalación de las antenas del efecto de costas o de costa. Sí. Lo estuve buscando en bibliografía y demás y no lo he encontrado, pero entiendo lo que es mantener las distancias respecto de los espejos de agua, pero ¿vos tenés alguna referencia más escolástica al respecto? Porque yo te estoy hablando de cosas con las que trabajé hace 40 años, pero claro, no lo encontré formalmente, esto que llamábamos efecto de costa sobre la radiogoniometría de alta frecuencia o sobre sistemas radiogoniométricos, ¿no? Sí, bueno, está en las recomendaciones de la UIT, en donde especifica que hay que, digamos, los goniómetros en la frecuencia, en la alta frecuencia, o sea, banda HF, deben estar, hay varias, ¿no? La lejanía frente a un cuadrito, espejos de agua, con todas las distancias. Espejos de agua, arboledas, montaña, líneas de alta tensión, líneas férreas. Bueno, recomienda ciertas distancias frente a todos esos elementos. En sistemas de alta frecuencia, incluso cuando se instala un radiogoniómetro, hay que conviene hacer un estudio del suelo, porque hasta, digamos, elementos enterrados pueden afectar distorsionar el campo electromagnético y
generar errores en demarcación en el sistema radiogoniométrico. Y todos estos elementos, como ser la línea férrea, la alta tensión, la arboleda o los espejos de agua, distorsionan de alguna manera el campo electromagnético y generan errores de ángulo para el radiogoniómetro. Sí. Eso es lo que sucede. No sé si Sí, por ahí, porque si quiere puedo buscar alguna yo referencia. en el manual, eh, el manual al que vos te referís, que son los manuales que uso yo para dar las clases Sí. de este tema, no encuentro como efecto de costa, sino que, bueno, por supuesto, están todas las tablas de las distancias y demás, Sí, pero lo que yo recuerdo es lo que me tocó trabajar, que sí, es durante la guerra, cuando instalábamos los radiogoniómetros, hablábamos, o mi del jefe me efecto de decía, costa. el efecto de costa, cuidado con el efecto de costa, que bueno, probablemente uno instalaba como podía, por un tema más bien táctico, ¿no es cierto? Lo técnico era otro problema, pero estaba el tema táctico. Entonces uno Claro, instalaba y lo sí, que se hacía es un poco lo que te preguntó el oficial de la Marina. De alguna manera, hacer una calibración una vez instalado en un determinado medio, hacer una calibración sobre una estación de la cual uno conozca la posición. ¿Para qué? Para poder hacer una aproximación de con qué error uno puede estar trabajando, ¿no? Eso es un sí, poco sí, sí. lo que se hacía, Sí. ¿no? Sí, yo tampoco lo sentí con ese nombre, el efecto de costa. Sí, 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 el tema de, en cuanto a las recomendaciones y por un tema de distorsión del campo, tratar de alejar de los espejos de agua, ¿no? Sí, Este, pero, pero sí, la calibración igualmente, o sea, digamos, si uno está en un entorno desfavorable, por más que uno calibre con una estación de referencia, siempre lo va a calibrar respecto en ese ángulo y en esa frecuencia, ¿no? A veces cuando uno varía la frecuencia o varía el ángulo, se puede comportar de otra manera el radiogoniómetro, ¿no? Especialmente si tenemos una distorsión del campo, que por ahí afecta más una banda que la otra, un rango de frecuencias que la otra, o cierto ángulo, cierto sector puede ser más afectado que otro, dependiendo de cómo, de mi entorno, ¿no? Y el claro, sí, sistema sí, sí. HF es muy sensible eso.